Los de esta foto no se esperaban el tremendo escándalo que hay contra ellos. Son objeto de críticas y burlas a nivel nacional e internacional, queridos amigos. Pasaron de esa risita burlona hacia los colombianos a esta carita de Álvaro Uribe Vélez porque sinceramente se le fueron las luces, la cagaron y obviamente quedan muy mal con lo que pasó en el foro en Armenia. Primero porque se vio a Álvaro Uribe Vélez con el supuesto alias Calzones vinculado, se presume que es uno de los que comanda la banda La Cordillera, supuestamente, hay investigaciones sobre eso, pero queridos amigos, miremos qué fue lo que pasó o lo que hay detrás de este señor, que hasta hay uribistas que no tenían idea de eso. Terminando la campaña presidencial, Gustavo Petro denunció que su vida estaba en peligro por cuenta de un pereirano. Me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito para que alias Calzones se vuelva millonario. Calzones es César Augusto Giraldo Montoya, un activista de Centro Democrático en Risaralda que hace vida social con la dirigencia política regional, pero también, según lo reveló en mayo de 2023 la revista Raya, había sido descrito por la Fiscalía como integrante de primera línea en la organización criminal La Cordillera, heredada de los negocios de alias Macaco. En ese entonces, Álvaro Uribe le pidió a la Fiscalía de Francisco Barbosa que lo investigara. El presidente Uribe. Pero el informe de la Fiscalía en 5 años no ha afectado la libertad de Calzones, quien ayer se sentó al lado del expresidente y nuevamente Calzones estuvo en la primera línea del encuentro uribista en la zona cafetera. Calzones fue el primer interlocutor del expresidente durante todo el examen que este les hizo a los precandidatos del Centro Democrático este sábado en Armenia. ¿Vieron la cara de incomodidad de Álvaro Uribe Vélez cuando ve la cámara, señores? Pues lo que deja ver, queridos amigos, es que el uribismo sinceramente la acabó, ¿sí? Pero bueno, eso es bueno saber, porque Colombia debe entender que parte del Centro Democrático está vinculado a estos supuestos cabecillas de bandas criminales en Colombia. O sea, es una vergüenza. Y hay uribistas que se sienten orgullosos de estas acciones. Mire, Álvaro Uribe Vélez al lado de alias Calzones. Señores, y miren esta otra, señores, o sea, y por esto es que se la tienen montada al Centro Democrático. La burla a los precandidatos presidenciales y a Álvaro Uribe Vélez con lo que pasó, señores. Miren esto. Palabra de Gallero. Un gobierno de este partido rebajará sustancialmente los impuestos en Colombia. Aunque La misma historia cuando Duque, más salarios, menos impuestos. Y si, mejor dicho, si la gente no sale a manifestarse, acaba con Colombia con los impuestos. Tema del foro de la educación, Uribe comenzó con críticas a la reforma de la salud y le dejó al representante Andrés Forero explicar la victoria que tuvo el gobierno en el Congreso. Desde la Cámara hicimos todo lo posible para que esto no fuera ley de la República. Lamentablemente, la mermelada del nuevo ministro del Interior nos derrotó. Los presidentes ¿Sí pillaron esto? Uribe, estamos contigo. Un tipo Lamentablemente, con un tapabocas. Sí, para que no le vean la cara. No, qué vergüenza. Y no, y vienen estas otras escenas que son peores. presidenciales del Centro Democrático dieron cátedra del ideal político en educación. Y conmigo en el gobierno se acaban los paros de FECODE. Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. Ante esta afirmación, el expresidente Uribe quiso recomponer el mensaje de su jubilo. Todas nuestras propuestas son por la educación, por los niños, por las familias. Ninguna de nuestras propuestas es contra los profesores. La senadora Cabal cuestionó la falta de preparación del ministro de Educación, Daniel Rojas, y confesó sus falencias formativas. Hay demasiado ruido. No tengo capacidad de concentrarme, por favor. También les quiero contar algo que marcó mi vida, presidente Uribe. Yo detesto el colegio. Me gradué y no quise volver nunca. No voy a decir más impertinencias porque me regaña Uribe. Paola No, terrible, hombre, qué cagadota. O sea, esta señora es la propia... O sea, ¿cómo carajo llegó a la política entonces? Bueno, pues sabemos que mucha gente que llega a la política no tiene ni puta idea de educación. No, terrible. Y miremos esta Paola Holguín. Holguín citó a Gabriel García Márquez, colombiano que al parecer no le gusta a Uribe. Gabo decía que la educación no te gusta, pero esta frase sí, es de la cuna a la tumba. Paloma Valencia reiteró su ansiedad de llegar a la presidencia. Amo al presidente Uribe, como dicen ahora, pero sobre todo he sido leal, batalladora y firme. Les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Y la estrategia del senador Andrés Guerra fue recordar que la letra con sangre entra. ¿A cuánto nos educaron con esta cosita? Con la culebrita. La primera educación que tenemos que recuperar es la capacidad. No, señores, o sea, qué berraca enfermedad tiene esta gente. Paloma Valencia, ¿vieron cómo sale gritando? No, terrible, esto es una vergüenza tenaz.
y esto se está volviendo viral. O sea, lo que esperaba el uribismo era que se volviera viral sus propuestas serias y demás, pero se volvieron virales primero porque Uribe, al lado de alias Calzones, presunto cabecilla de la banda La Cordillera, ¿sí? Empezando por ahí. Y luego virales porque estos señores del Centro Democrático, pues cada uno la cagó a su manera. O sea, impresionante, señores. Y el tema de este Calzones, pues es que hay una investigación que hizo la revista Raya que deja muy, pero muy mal parado pues al uribismo, a la fiscalía de Francisco Barbosa y demás. Miremos esta investigación, que aparte pues es un poco extensa, pero que refleja muy bien, señores, lo que realmente pasa con ese alias Calzones. Miremos esto, quédense conmigo, compartan esta información. Gracias por vernos, pero compartan esto. Espero se queden a ver la investigación de la revista Raya y Señal Colombia. El 2 de mayo del 2022, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue informada de un atentado que se llevaría a cabo en el eje cafetero, faltando un mes para la segunda vuelta presidencial. El entonces candidato Petro lo denunció. En medio de la investigación sobre la banda La Cordillera, nos apareció un empresario del uribismo que ayuda a coordinar una campaña electoral y es el dueño del Gota a Gota en Pereira. Los candidatos deberían cuidar muy bien quienes coordinan sus campañas regionalmente. Allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar, una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada a punta de revólver al 20% diario para que alias Calzones se vuelva millonario. El presidente Gustavo Petro señaló en aquel momento a sectores de la clase política tradicional del eje cafetero, en alianza con paramilitares y narcotraficantes, quienes estarían detrás de su asesinato. La seguridad del entonces candidato tuvo acceso a detalles del atentado. Sería en el municipio de Dos Quebradas, en la comuna Ciudadela del Parque, y los sicarios, dos de ellas mujeres, habrían recibido 2.500 millones de pesos de adelanto. El candidato Gustavo Petro canceló su agenda por el eje cafetero. La campaña en un comunicado dice que está amenazado de muerte. El gobierno dijo que, aunque no hay evidencias, se investigará el caso y le pidió a la campaña que aporte información. La presunta amenaza dada a conocer por la campaña de Petro argumenta suspensión de su agenda en el eje cafetero por seguridad. De acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad que recibió la información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego. De inmediato, el gobierno nacional argumentó que la campaña del candidato y de su fórmula vicepresidencial cuentan con un esquema de seguridad robusto. No existe ninguna evidencia a este momento de una amenaza por parte del grupo delincuencial organizado de La Cordillera. El gobierno instó a la campaña de Petro a entregar información para seguir adelantando las investigaciones respectivas sobre esta denuncia. El gobierno Duque, para esa fecha, dijo no tener la más mínima información sobre el atentado que denunció el entonces candidato Gustavo Petro. El presidente Duque rechazó las amenazas contra Gustavo Petro denunciadas por su campaña. Dijo que su gobierno se ha preocupado por fortalecer la seguridad de los candidatos. Agregó que los ministerios de Defensa y el Interior corroboraron y no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que valide la denuncia entregada por la campaña. Lo sorprendente, y lo que va a revelar la investigación periodística en minutos de la revista Raya y RTBC Noticias, es que para esa época, la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado tenían perfectamente establecido el organigrama de la banda criminal, La Cordillera. Es más, en el organigrama de la organización criminal tenían identificada a la persona que el candidato Gustavo Petro señaló en ese entonces como el autor intelectual del plan para asesinar. El entonces candidato Gustavo Petro señaló con nombre propio a la banda criminal que opera en el eje cafetero, conocida como La Cordillera. Para ese mayo del 2022, el candidato Gustavo Petro se mostraba como el más opcionado para llegar a la presidencia de la República de Colombia. El país contemplaba la posibilidad de que después de más de 200 años de vida republicana, llegara por primera vez un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno popular de transformación nacional. Igualmente, América Latina miraba expectante las elecciones de Colombia y el mundo y la comunidad internacional también. La sombra de los asesinatos de 3 candidatos presidenciales de izquierda democrática, hacía más de 2 décadas, se asomaba. Llega la gente joven sin partido, la gente cansada de los partidos tradicionales y de sus engaños. La seguridad de Petro se reforzaba. Por eso las amenazas del narcotráfico, de grupos paramilitares y de la clase política tradicional, otrora, autores materiales e intelectuales del exterminio, de partidos de izquierda y de movimientos sociales,
no era para mí.